Cuando los otomanos salían victoriosos, el campo de batalla no terminaba en silencio, sino en cadenas. Los hombres que luchaban eran asesinados o esclavizados, pero el horror más profundo caía sobre sus esposas. Para muchas de estas mujeres, sobrevivir se sentía peor que morir, porque no eran tratadas simplemente como prisioneras, eran tratadas como mercancía. Los otomanos desarrollaron un sistema en el que las mujeres capturadas en la guerra eran despojadas de su identidad y transformadas en propiedad. No se trataba de saqueos caóticos ni de una brutalidad sin sentido. Era una estructura formal, escrita, organizada y profundamente integrada en la maquinaria legal del imperio. Antes de continuar, suscríbete para no perderte nuestro próximo descenso a los rincones más oscuros de la historia. Estas mujeres tenían un término legal dentro de la jurisprudencia islámica, sabaya, el botín de guerra, y los otomanos aplicaban esa categoría con una precisión escalofriante. El proceso comenzaba de inmediato. Oficiales especiales entraban en las ciudades conquistadas y separaban a la población con una frialdad despiadada. Hombres, mujeres y niños eran clasificados como ganado. Las esposas de los guerreros caídos eran sometidas a una inspección humillante. Médicos y funcionarios otomanos las examinaban de pies a cabeza, revisaban sus dientes, evaluaban sus cuerpos y calculaban su fertilidad. Su edad, aspecto físico y estado de salud determinaban su valor. Las mujeres jóvenes con rasgos notables eran etiquetadas para ser enviadas a Constantinopla, mientras que las mayores eran destinadas a trabajos forzados o empujadas al olvido. Se convirtió en una industria basada en la humillación. Una mujer noble que alguna vez había sido respetada podía ser tratada como un animal, su cuerpo manoseado y evaluado en plena calle, su valor gritado en voz alta como si fuera una cifra cualquiera. La pesadilla continuaba durante el trayecto. Largas filas de cautivas, encadenadas, eran forzadas a marchar durante semanas. Algunas se desplomaban por el hambre o el agotamiento y eran abandonadas a morir al borde del camino. Otras eran apiñadas en carros como sacos de grano. Llegar vivas a los mercados ya se consideraba una forma de supervivencia, pero lo que les esperaba era aún peor. Los mercados de esclavos del mundo otomano no eran lugares ocultos ni ilegales. Eran instituciones estatales, reguladas y grabadas por la autoridad imperial. En Constantinopla, Bursa y Ankara, las mujeres eran alineadas para que los compradores las inspeccionaran. Estos podían tocarlas, revisarlas, incluso poner a prueba sus habilidades antes de ofrecer un precio. Las destrezas de una mujer, coser, tejer, cocinar, eran exhibidas como herramientas sobre la mesa de un mercader. Si no lograba impresionar, era golpeada o rebajada de precio. Cualquier resto de dignidad le era arrancado. Y esa humillación era deliberada. A las mujeres se les ordenaba sonreír bajo amenaza, mostrar obediencia, actuar como si su destino ya hubiera sido aceptado. Detrás de ellas, escribanos documentaban todo. Registraban sus nombres, orígenes, edades y precios. Estos archivos de sufrimiento llenaban los registros otomanos. Las cautivas más bellas enfrentaban el destino más oscuro. Eran dirigidas a los harenes del imperio. Olvida las fantasías posteriores de seda, romance y opulencia. Un harén era una prisión dorada, una jaula disfrazada de lujo. Dentro del palacio de Topkapi, miles de mujeres provenientes de cada territorio conquistado eran confinadas juntas, luchando por sobrevivir bajo la vigilancia constante de guardias eunucos. Sus lenguas, creencias e incluso sus nombres les eran arrebatados. Una mujer cristiana de Hungría o Grecia podía despertarse un día con un nombre nuevo,
obligada a hablar turco otomano y a realizar rituales islámicos. Negarse significaba enfrentar el hambre, los azotes o el encierro en celdas sin luz. El harén no era solo explotación sexual, era destrucción psicológica. Las mujeres competían desesperadamente por el más mínimo indicio de influencia, sabiendo que el favor traía protección, mientras que el rechazo implicaba tormento o muerte. Muchas nunca lograban adaptarse. Algunas perdían la cordura, otras se quitaban la vida presas de la desesperación. El harén no era un paraíso, era una tumba para la identidad. Para las esposas de hombres prominentes, el sufrimiento era aún más profundo. Si sus esposos habían sido nobles o comandantes, a veces eran obligadas a servir a los mismos hombres que destruyeron a sus familias. Su degradación era intencional, llevaba un mensaje claro. Si hasta tus mujeres más nobles pueden ser quebradas, nadie en tu tierra es intocable. Toda resistencia terminaba en humillación. La crueldad era sistemática. Funcionarios imperiales documentaban cada detalle, desde el lugar de nacimiento de una mujer hasta sus habilidades, su belleza y su valor. Se convirtió en la máxima burocracia de la deshumanización. Para el imperio, estas mujeres eran simples anotaciones en un libro contable, cifras que demostraban el poder imperial. Pero la política otomana no se detenía en la esclavitud, iba mucho más allá. Las mujeres capturadas eran convertidas en productoras de la siguiente generación de esclavos. Todo niño nacido de una madre esclavizada pertenecía automáticamente al amo. Las madres eran obligadas a criar hijos que jamás podrían considerar realmente suyos, sabiendo que el imperio podía arrebatárselos en cualquier momento. Hasta el vientre se convertía en otra herramienta de explotación. Y cuando eso no era suficiente, hasta la religión era pervertida como instrumento de dominación. Las mujeres cristianas cautivas eran arrastradas a conversiones forzadas, ceremonias que no tenían nada que ver con la fe, sino con quebrar su espíritu. Negarse traía tortura. Aceptar significaba cortar definitivamente los lazos con su familia, su cultura y toda su vida anterior. La conversión hacía que huir fuera inútil. Aunque una mujer escapara, jamás podría volver a casa. Había sido borrada, tanto legal como espiritualmente. Así convertían los otomanos la conquista en algo permanente. Las batallas podían durar semanas, pero el sufrimiento de las mujeres se extendía durante generaciones. Sus cuerpos se transformaban en extensiones del poder imperial. Sus hijos nacían en la esclavitud. Sus identidades eran destruidas metódicamente. Y aún así, eso era solo la mitad de la historia, porque los otomanos no se conformaban con dominar en privado. Convirtieron la humillación en un arma pública, transformando el sufrimiento de estas mujeres en una advertencia grabada en la memoria de todos los pueblos conquistados. Lo que vino después fue todavía más oscuro. La conversión forzada no era una cuestión de salvar almas, sino de despedazarlas. Las mujeres eran obligadas a participar en rituales degradantes en los que sus sacerdotes estaban ausentes. Su fe era ridiculizada y su negativa era brutalmente castigada. Quienes se negaban a recitar la declaración de fe islámica enfrentaban el hambre, los azotes o el encierro en la oscuridad. Pero si la aceptaban, las cadenas solo se apretaban aún más. Una esposa cristiana se convertía, ante los ojos del imperio, en una esclava musulmana sin posibilidad de retorno. Volver a su antigua comunidad era imposible. Su propia familia ya no la reconocía. Su iglesia no la aceptaba de nuevo. La conversión se volvía una segunda forma de muerte. Los otomanos sabían que la destrucción era mucho más efectiva cuando no podía deshacerse.
Por eso, utilizaban a los hijos como herramientas de dominación. Las mujeres esclavizadas daban a luz a hijos e hijas que legalmente nunca les pertenecían. Un recién nacido no era considerado hijo de su madre, sino propiedad del amo. Un niño podía ser criado como sirviente, como soldado, o vendido al sistema de genízaros. Una niña estaba destinada a sustituir a su madre en el mismo ciclo de venta, humillación y encierro. Las mujeres criaban a sus hijos sabiendo que estaban alimentando a la próxima generación de esclavos. Sus vientres se convertían en instrumentos del imperio y los registros demostraban la magnitud de todo aquello. Los escribanos otomanos catalogaban con meticulosidad a cada mujer capturada, su nombre, su edad, su precio, sus habilidades. Estos libros de contabilidad se apilaban en los archivos imperiales, transformando el sufrimiento humano en documentación oficial. Nada ocurría por azar. Cada crueldad era escrita, sellada y archivada. El imperio convertía el horror en papeleo, y para las esposas de enemigos poderosos, el castigo era aún más severo. No eran escondidas en mercados ni encerradas en harenes, eran exhibidas públicamente. La degradación pública destruía no solo a la mujer, sino también a la comunidad obligada a presenciarla. Se convertía en un símbolo viviente de que ningún estatus, ninguna sangre noble, ningún linaje podía desafiar el poder otomano. La resistencia existía, pero tenía un precio brutal. Algunas mujeres intentaban escapar, sobornaban guardias, enviaban notas a familiares o dejaban de comer hasta morir como último acto de autonomía. El imperio se alimentaba de estos ejemplos, pero los otomanos apuntaban a algo más que al control inmediato. Querían reconfigurar sociedades enteras a través de este sistema. Regiones enteras de los Balcanes, Europa del Este y Oriente Medio fueron despojadas de sus mujeres. Generaciones enteras desaparecieron. Pueblos completos perdieron a sus hijas, madres y esposas, alterando la población para siempre. Era una guerra demográfica, exterminio a través de la eliminación. Las heridas duraron siglos. Las mujeres que lograban escapar o eran liberadas años después, cargaban con su trauma por el resto de sus vidas. Algunas ya no recordaban su lengua natal tras años de asimilación forzada. Otras ya no sabían rezar según la fe que habían amado. Muchas eran rechazadas por sus propias familias, que las veían como profanadas. Regresaban convertidas en extranjeras, recordatorios vivientes de lo que la conquista había dejado marcado en su carne. Durante mucho tiempo, los historiadores minimizaron estas realidades. Escribieron sobre las victorias otomanas, la arquitectura, la administración. Alabaron la grandeza y hablaron de tolerancia. Pero escondidos en los archivos estaban los recibos de vidas humanas, libros llenos del sufrimiento de mujeres cuyas identidades habían sido borradas. Durante siglos, sus voces fueron ignoradas, sepultadas bajo la mitología del imperio. Solo en las últimas décadas, gracias a un estudio más profundo de las fuentes originales, se ha vuelto innegable la magnitud real de los hechos. Y tal vez lo más espeluznante de todo es la eficiencia del sistema. No era caos, era orden, un mecanismo de esclavitud cuidadosamente diseñado para funcionar sin fin, generación tras generación. Las mujeres se convirtieron en unidades de valor, su tormento legitimado por la ley y santificado por el rito. Los otomanos exportaron esta crueldad hacia afuera. Sus métodos influenciaron a otros estados islámicos, extendiendo el modelo de esclavitud reglamentada, harenes y conversiones forzadas. Lo que construyeron se convirtió en una plantilla duradera, una que sobrevivió mucho después de la caída del imperio. Esto no fue simplemente historia,
Fue un ejemplo de cómo un Estado puede borrar la humanidad mientras se presenta como civilizado. Los cañones derribaban muros, pero la burocracia destruía vidas. Uno tumbaba la piedra, el otro borraba la identidad. Y dentro de este sistema, ninguna mujer estaba a salvo. Ni las nobles, ni las esposas de comandantes, ni siquiera los niños nacidos en los palacios imperiales. El imperio demostró que la conquista no terminaba cuando cesaba la batalla. Continuaba en los registros, en los harenes, en generaciones de niños esclavizados que jamás conocerían la libertad. Pero había más. Algo que hacía que esta maquinaria fuera aún más oscura. Algo que garantizaba que el sufrimiento de estas mujeres no fuera solo físico, ni solo hereditario, sino eterno en la memoria. Porque los otomanos no se apropiaban solamente de cuerpos, también se apropiaban de nombres. Cada mujer capturada recibía un nuevo nombre. Cada documento borraba su origen, convirtiéndola en propiedad imperial sobre el papel. Pero, ¿y si te dijera que la esclavitud otomana no era el peor destino posible? Que algunas mujeres sufrieron castigos tan calculados, tan crueles, que ni siquiera los propios registros del imperio podían describirlos con claridad. La verdad es aún más oscura. Algunas mujeres nunca fueron vendidas, ni enviadas a harenes, ni destinadas a cocinas o mercados. Fueron quebradas de formas diseñadas únicamente para el espectáculo. Cuando una ciudad resistía demasiado, o sus líderes desafiaban al sultán, sus esposas eran seleccionadas. El imperio las transformaba en advertencias vivientes. El castigo comenzaba con la exposición. Las mujeres capturadas eran arrastradas por las calles, encadenadas, golpeadas y exhibidas ante sus comunidades conquistadas. Su humillación jamás era privada. Era una política intencionada. La esposa de un comandante podía ser despojada de su ropa y obligada a marchar ante los mismos soldados que habían asesinado a su familia. Su cuerpo se convertía en símbolo de derrota, su sufrimiento en un mensaje para los que quedaban con vida. Y luego venía la marca. Hierros calientes se presionaban contra su piel, quemando símbolos en su carne, no para marcar propiedad, sino para destruir la dignidad. A otras se les forzaba a realizar tareas degradantes, diseñadas para burlarse de su antiguo estatus. Mujeres nobles que antes se sentaban junto a gobernantes, eran obligadas a fregar los suelos de los cuarteles otomanos. Esposas de líderes militares eran forzadas a servir vino a los oficiales que habían asesinado a sus esposos. Y el tormento no terminaba con la humillación. Algunas mujeres eran colocadas deliberadamente en situaciones donde la muerte llegaba lenta y públicamente. Encerradas en jaulas de hierro y colgadas de las puertas de las ciudades, eran dejadas allí para morir de hambre a la vista de su propio pueblo. Su agonía se extendía durante días, cada hora convirtiéndose en un recordatorio viviente del precio de la resistencia. Pero el castigo más oscuro estaba reservado para las mujeres que llevaban en su vientre a los hijos de líderes derrotados. Los otomanos temían profundamente las líneas de sangre. Les aterraba la posibilidad de que algún día el hijo de un comandante vencido regresara para reclamar el nombre de su padre. Así que cortaban la sangre desde la raíz. Los bebés eran arrancados de sus madres, vendidos o asesinados. Una madre obligada a presenciar el asesinato de su hijo comprendía de inmediato que el imperio no permitiría ni la mínima posibilidad de una futura rebelión. Para algunas mujeres, la tortura se convirtió en algo sistemático. Los funcionarios otomanos combinaban el tormento psicológico con el dolor físico. Las mujeres eran obligadas a elegir entre sus propios hijos, uno perdonado, otro ejecutado,
con el fin de quebrar para siempre cualquier sentido de lealtad o esperanza. A otras se las mantenía con vida solo el tiempo suficiente para presenciar la matanza de sus familiares, prolongando su existencia únicamente para saborear su angustia. Y cada detalle era registrado, cada método, cada sentencia. Los otomanos documentaban la agonía del mismo modo en que los contables registraban ganancias. Era utilizada como prueba de autoridad, y aún así, la crueldad iba todavía más lejos. Algunas mujeres eran convertidas en instrumentos de conquista. La viuda de un comandante podía ser enviada de vuelta a su propia ciudad, ahora bajo dominio otomano, obligada a predicar obediencia a su propio pueblo. Se movía como una marioneta, su existencia ligada a la traición de su pasado. Para su comunidad ya no era la esposa de un líder, era la marioneta del imperio. También existían experimentos deliberados de degradación. Algunas mujeres eran sometidas a hambre intencional y luego exhibidas con comida colgada justo fuera de su alcance. A otras se las obligaba a luchar entre sí, espectáculos crueles montados para entretener a los soldados. El imperio no exigía solo obediencia, exigía entretenimiento. La miseria humana se convirtió en una especie de deporte. Las mujeres que rechazaban la conversión eran arrastradas a las mezquitas y golpeadas frente a los fieles hasta que susurraban la shahada. Sus voces quebradas se transformaban en prueba de sumisión. Y para quienes aún resistían, el imperio se aseguraba de que sus muertes fueran lentas, transformando las ejecuciones en sermones prolongados sobre la inutilidad de desafiarlo. Pero quizás el castigo más sobrecogedor era el del silencio mismo. Algunas mujeres no eran borradas mediante tortura o muerte, sino mediante completa desaparición. Eran llevadas a cámaras ocultas, encerradas durante años, sin contacto con el mundo, más allá de una puerta en penumbra. No vivían, no morían, simplemente desaparecían. Fantasmas consumidos por la maquinaria del imperio, su memoria desvaneciéndose incluso entre quienes alguna vez las amaron. Las comunidades quedaban marcadas de formas que jamás sanaban. Los pueblos que osaban resistir cargaban imágenes grabadas para siempre en su mente. Esposas de líderes mutiladas, madres observando cómo asesinaban a sus bebés, hermanas arrastradas a los gritos por las calles. Y las mujeres que sobrevivían llevaban tormento en cada respiración. Las supervivientes describían noches llenas de gritos imposibles de olvidar, heridas que nunca sanaban por los azotes, mentes rotas por decisiones que ningún ser humano debería enfrentar. Algunas perdían por completo la capacidad de hablar. Otras vagaban sin rumbo, incapaces de reconocer su hogar o a su propia familia. Su supervivencia no era victoria, era otro tipo de condena. La crueldad escalaba porque funcionaba. El miedo viajaba más rápido que los ejércitos. Las ciudades se rendían no porque sus muros cedieran, sino porque oían lo que esperaba a las mujeres dentro. Los otomanos no necesitaban luchar todas las batallas. A menudo, los gritos de los conquistados bastaban para que la siguiente ciudad abriera sus puertas. Esta era una conquista basada en el terror, no solo con espadas y cañones, sino con vientres, hijos y esposas convertidos en armas contra naciones enteras. Y aún así, existía una última capa de horror que selló esta historia con sangre. El imperio no consideraba esta crueldad como un crimen, la consideraba ley. Cada acción, marcado con hierro, humillación, conversión forzada, esclavitud, era legitimada mediante doctrina y burocracia. Jueces, escribanos y funcionarios sancionaban el sufrimiento. La violencia no era un exceso aislado, era organizada, aprobada y legal, lo que significaba que la destrucción de estas mujeres no solo estaba permitida,
era celebrada como orden, como civilización, como imperio. Y por eso esta historia no se desvanece con el siglo XVI. Permanece, resuena. Porque una vez que un sistema demuestra que la dominación absoluta puede disfrazarse de ley, establece un modelo. Otros lo observaron, otros lo imitaron. El modelo otomano se convirtió en un plano para el control imperial de mujeres en distintos continentes. Las esposas de guerreros derrotados no fueron solo víctimas de una conquista, se convirtieron en los cimientos de un legado de explotación repetido durante siglos. Y sin embargo queda una pregunta, una que la historia nunca responde del todo. ¿Qué ocurrió con aquellas que desaparecieron? Las mujeres que se deslizaron hacia el silencio, hacia archivos olvidados, hacia tumbas sin nombre. Sus historias jamás fueron escritas, sus finales jamás conocidos, lo que significa que la verdad más oscura podría ser precisamente la que jamás podamos recuperar. Y por eso la historia de lo que los otomanos hicieron a las esposas de los guerreros derrotados sigue resonando, no por cómo vivieron, sino por lo absolutamente borradas que fueron.